Después de que Cal, mi esposo o el director ejecutivo, me abofeteara para defender a su pequeño querido. Con la sangre de Mara goteando de mi nariz y boca, desperté con los recuerdos de mi vida pasada. De repente recordé cómo. En esa vida, Al y Mara conspirarían para destruirme hasta dejarme sin huesos. En ese instante le busqué todo. Sin decir ni suplicar, firmé los papeles del divorcio que Cal me entregó. Él creía que estaba locamente enamorada de él. Que incluso después de que me echaran de su casa, lo esperaría fielmente y sin rencor. Un año después de nuestro divorcio, llamó a mi puerta. Solo para encontrarme en avanzado estado de embarazo. Con un hombre elegante y guapo detrás de mí. Se quedó paralizado por la incredulidad. Renací. Renací justo en el momento en que Mara, la amada de Cal, intentó suicidarse. 3 años después de nuestro matrimonio. Cal se había obsesionado con una joven llamada Mara. Se veían y salían a diario. Se tomaban de la mano. Abrazándose. Besándose, haciendo todo lo que hacen los amantes. Excepto cruzar la línea final. Mara afirmaba ser una mujer tradicional. Reservaba su primera vez para su noche de bodas. Para entregársela al hombre que realmente amaba, su único esposo. Cal la adoraba aún más por eso. Para él, Mara no fingía ser virtuosa. Ella era virtuosa, pura. Noble. Intacta. A mis espaldas. La llenó de flores. Regalos de lujo. De las. Y autos. Me abandonó a su esposa para celebrar su cumpleaños. San Valentín. Incluso nuestro 3er aniversario de bodas. Esa noche. Cuando debería haber estado en casa conmigo, estaba con Mara. Planeaba darle una sorpresa. Fue solo después de que me dejó esperando sola que finalmente supe la verdad. En nuestro 3er aniversario preparé una mesa llena de sus platos favoritos. Igual que los 2 años anteriores. Esperando a que volviera a casa. Pero nunca lo hizo. Las llamadas no fueron contestadas. Los mensajes fueron ignorados. Ni siquiera su asistente sabía dónde estaba. Justo cuando estaba a punto de denunciarlo, apareció un mensaje de un número desconocido. Un vídeo. En el vídeo, Cal, mi esposo, a quien buscaba desesperadamente, miraba con ternura a una hermosa joven. Fuegos artificiales estallaron tras ellos cuando él bajó la cabeza y la besó en los labios. Me quedé mirando la pantalla atónito. Entonces me sobrevino una oleada de rabia y celos tan atroces que me dejó temblando. Inmediatamente hice que investigaran a la mujer. Se llamaba Mara. Tenía 20 años. Era estudiante universitaria. Su primer encuentro fue pura coincidencia, o eso parecía. Mientras trabajaba a tiempo parcial en un club nocturno para pagar su Ewissing, Mara resbaló mientras servía bebidas en la mesa privada de Cal y cayó en sus brazos. El licor derramado se extendió y su ropa se derramó. Pero el hombre, con su conocida aversión al desorden, no atacó. En cuanto vio su impresionante rostro, la dejó ir ilesa. Se volvieron a ver varias veces después. Verla trabajar tan duro para llegar a fin de mes le causó lástima. Y pronto Cal empezó a ayudarla económicamente. Cuando me enteré de que llevaban 3 meses viéndose en secreto, fui a confrontar a Mara. Le advertí que se alejara de mi esposo. Ella se burló. Eres patética. ¿De verdad crees que una mujer sucia como tú se merece a Cal? Me lo dice cada vez que te ve. Recuerda cómo te mancillaron antes del matrimonio y le repugna. Si no fuera por su conexión de la infancia, jamás se habría casado con una mujer utilizada por otro hombre. Sus palabras me golpearon como cuchillos. Cegado por la furia y la humillación, la abofeteé. Incapaz de soportar el insulto, Mara deslizó sus muñecas. No murió. Alguien la encontró a tiempo y la llevó de urgencia al hospital. Cuando Cal se enteró del intento de suicidio de Mara, abandonó un trato de $1.000 millones a mitad de camino y corrió al hospital. Mara se arrojó a sus brazos. Sollozaba lastimeramente mientras exageraba cómo la había intimidado y humillado. Viendo la clara huella de mi bofetada en su rostro y las heridas vendadas en sus muñecas.
Cal estaba consumido por la ira. Ordenó a sus guardaespaldas que me arrastraran hasta la cama de Mara y me hicieran arrodillarme para disculparme. Me negué, acusando a Mara de mentir, de fingir su suicidio para ganarse la compasión de quererlo todo. La furia de Cal estalló. Delante de todos. Me dio un fuerte golpe en la cara. El golpe me tiró al suelo. La sangre me brotaba de la nariz y la boca. Y en ese instante, entre el dolor y la humillación, un torrente de recuerdos desconocidos invadió mi mente. Eran recuerdos de mi pasado. Lastimosa edípica. Una vida trágica. En esa vida. Después de que Cal me golpeó, no le guardé rencor. Ni un poquito. En cambio, culpé por completo a Mara. Me convencí de que ella era la zorra que lo había hechizado. Si hubiera desaparecido, Cal volvería a mí. Intenté todo para destruirla. La acosé en su trabajo de medio tiempo. Hice que la despidieran. E incluso provoqué su expulsión de la escuela. Pensé que Cal finalmente vería mi devoción y volvería a mí. Pero cuando supo lo que había hecho, su descontento solo se acentuó. Me llamó irrazonable, cruel y desvergonzada. Y juró que nunca más dejaría que Mara sufriera por mi culpa. Para defenderla, Cal me entregó los papeles del divorcio. Pero yo, locamente enamorado, me negué a firmarlos. Lloré. Grité. Supliqué. Y amenacé en mi propia vida. Pensé que mi desesperación lo conmovería. Pero un hombre que ha dejado de amarte nunca mirará atrás. Mi histeria solo lo alejó aún más. Después de negarme a firmar los papeles 8 veces, Cal finalmente perdió la paciencia y decidió llevarme a juicio. La noche antes de la audiencia, Mara fue secuestrada y casi asaltada por una banda de matones. Toda la evidencia me señalaba como el cerebro. Cegado por la ira, Cal la vengó arrojándome a esos mismos hombres. Me violaron hasta morir. Mi alma no se dispersó de inmediato. Después oí a los secuestradores hablar. Y la verdad me destrozó. Todo había sido un montaje. Cada momento de la inocencia de Mara. Cada encuentro. Cada lágrima. Fue parte de su propia actuación. Su objetivo. Desde el principio. Había ido a capturar a Cal por completo. Ella había orquestado esa caída accidental. Las manchas en su ropa. Los encuentros casuales que siguieron. Cuando confirmó el interés de Cal, se hizo la tímida fingiendo castidad. Amable. Puro. Lanzó vídeos cuidadosamente filtrados y provocaciones calculadas. Me volvió loco. Hasta que el amor de Cal se convirtió en holgazanería. Cuando ella fingió su propio secuestro. Cal ni siquiera lo cuestionó. Lo creyó todo. La agonía. La desesperación. La humillación que sufrí antes de morir. Me congeló el alma y el odio. Con sangre aún en la boca y la venganza ardiendo en los ojos, miré fijamente a los dos, Cal, que sostenía tiernamente a Mara. Y quizá mi odio era tan fuerte. ¡Qué absorbente! Por primera vez. Cal me miró, tirado sin vida en el suelo. En cuanto Cal vio mi nariz ensangrentada y mi aspecto desaliñado, se quedó paralizado. Un destello de compasión cruzó sus ojos. Soltó a Mara, a quien había estado sujetando con fuerza, y extendió la mano para ayudarme a sostenerme. La rabia me corría por las venas. Quería destrozarlo. Le aparté la mano de un manotazo. Fuera. No me toques. Cal frunció el ceño con disgusto mientras decía bruscamente, Lennox. ¿Qué te pasa? ¿Por qué eres tan irrazonable? Me reprendió con frialdad. Todo esto es culpa tuya. Si no te hubieras comportado como un lunático y hubieras perdido la dignidad, no te habría pegado. Deja de armar un escándalo. Te llevaré al médico primero y luego hablaremos de tus disculpas. Ignorando mi furiosa resistencia, me alzó en brazos y me llevó hacia la puerta. Justo cuando salíamos, un golpe sordo resonó detrás de nosotros. Mara se había caído de la cama.
Cal me soltó inmediatamente y corrió de vuelta. Mara. Mara. ¿Qué pasa? Doctor. Que alguien llame a un médico. Estaba completamente absorto en la inconsciente Mara. Ya no me dedicaba ni una sola mirada. Me limpié la sangre que aún me salía de la nariz. Me tambaleé hacia el pasillo en busca de un médico. El golpe de Cal me había partido el labio y roto los vasos sanguíneos, y la sangre de mi nariz no paraba de gotear. Después de que el médico me atendió, salí del hospital. Mi ropa estaba manchada de sangre. Y volvimos a la casa que Cal y yo compartimos. Érase una vez. Cal y yo éramos novios de la infancia, la pareja dorada que todos envidiaban. Quienes nos conocían creían que estábamos destinados a pasar la vida juntos. Pero todo cambió cuando mi familia se declaró en quiebra. La familia de Cal intentó cancelar nuestro compromiso. Pero Cal los desafió a todos, me amaba solo a mí. Tras 2 años de lucha incansable, su familia finalmente cedió y nos permitió casarnos. Sin embargo, la noche antes de nuestra boda, ocurrió un desastre. Me secuestraron. Los secuestradores me desnudaron. Me filmaron tras haber cumplido mi condena. Y le exigieron a Cal $50 millones de rescate. Cuando por fin me encontró, me dejaron tirado en las montañas. Completamente expuesto. Aunque no me habían violado, la humillación y el miedo me dejaron traumatizada. No soportaba el contacto de ningún hombre, ni siquiera el de Cal. Pero Cal me amaba de verdad entonces. No me despreciaba por lo sucedido. Juró que no se casaría con nadie más. Juró amarme y protegerme por el resto de su vida. Se enfrentó a su familia y me convirtió en la señora Cal. Cuando no soportaba su contacto. Él respetó mis límites. Estuvo a mi lado durante la terapia. Me brindó todo el apoyo posible. Todo lujo. Él quería que sanara y lo intenté. Luché por escapar de mis pesadillas. Pero mientras estaba en terapia, él se enamoró de otra mujer. Su promesa de eternidad duró solo 3 años. En mi vida pasada, Cal me había arrojado de nuevo a los secuestradores, esta vez para que muriera. Cuando perecí, él simplemente se burló. Dijo que yo mismo lo había provocado. Y poco después, se casó con Mara en una gran boda pública. Su unión fue considerada la boda del siglo. Los medios los alabaron durante días. Celebrando su amor. Su familia perfecta. Su felicidad. Mientras tanto me convertí en un símbolo de desgracia. Todos decían que me arrepentí de mi propia vida. Que merecía la ruina que encontré. Y tal vez sí. ¿Por qué fui tan insensato al creer en las promesas vacías de Cal? ¿Por qué pensé que su amor nunca cambiaría? Hizo falta una muerte cruel y despiadada para despertarme. Nadie en este mundo te amará incondicionalmente. Ni tus padres. Ni tu esposo. Solo tú puedes amarte toda la vida. Ahora que sé cómo terminó mi historia, nunca repetiré mis errores. Si Cal ama a Mara, que se vaya. Si quiere el divorcio, que se vaya. Se lo daré con gusto. Y si se niega a divorciarse, encontraré la manera de que suceda. Esta vez. Dejaré atrás a Cal y comenzaré la vida que solo me pertenece. Después de ese día, Cal nunca volvió a casa. Pero sabía exactamente dónde estaba. Mara pasó una semana en el hospital antes de que le dieran de alta. Y Cal, aterrorizada de que volviera a intentar suicidarse, la acompañó constantemente. Para provocarme, Mara empezó a enviarme pictures y vídeos desde una cuenta secreta a diario, demostrando su amor y cariño. Cal estaba completamente enamorado de ella. Por culpa, la colmaba de rosas todos los días. Un hombre que jamás había movido un dedo en casa, ahora se humillaba a prepararle el desayuno con sus propias manos. La acompañó a sus jardines. La llevó al cine, le dio palomitas y compartió un refresco. La besó en el dardo hasta que la película se desdibujó ante sus ojos. En una subasta. Incluso le compró una moneda rosa de 10 centavos que valía millones. Solo para verla sonreír. A pesar de su intimidad,
aún no habían llegado a la meta. Mara interpretaba su papel, manteniéndose fuera de su alcance. Cal. Siempre paciente. Parecía contento con esperar. Había olvidado por completo que tenía una esposa en casa. Todo su mundo giraba en torno a Mara. Para ayudarla a recuperarse de su trauma, la llevó a Suiza, mientras viajaba por los Alpes. Escucharon una leyenda. Que un hombre que ama de verdad a una mujer debe escalar la montaña, desafiando todos los peligros. Para arrancar una rosa alpina como prueba de su devoción. Y así lo hizo Cal. Escaló la montaña él mismo y le llevó a Mara una rosa alpina recién cortada. Mara documentó cada momento de su dulzura. Su amor y me lo envió todo a través de su cuenta secreta. Haciendo alarde de su victoria. Pensó que perdería el control. Que caería en la locura otra vez. Pero mi corazón se quedó quieto. Mi amor por Cal había muerto en mi vida anterior. Ahora, él ya no podía conmoverme ni un ápice. Solo quería el divorcio. Libre de mi obsesión. Comí bien. Dormí profundamente. Y por primera vez en años dejé de tener pesadillas. En mi siguiente cita. Mi psicólogo estaba encantado de que mi condición hubiera mejorado. En mi vida pasada, el trauma del secuestro me perseguía eternamente. Había retrocedido ante cualquier contacto humano. Gritaba de terror incluso al más mínimo contacto. Pero ahora. Ya no me inmuté. Fue una pequeña victoria, pero para mí lo era todo. Después de salir del hospital, me di el gusto de cenar en mi restaurante favorito. Luego volví a casa para darme un baño de pétalos de rosa. La paz me invadió mientras me quedaba dormida. En mitad de la noche algo me rozó la cara. Instintivamente. Levanté la mano y di una bofetada fuerte. Un crujido seco resonó en la oscuridad. Un dolor punzante me ardía en la palma de la mano. Abrí los ojos y vi a Cal junto a la cama. Su rostro estaba oculto entre las manos. Al verlo, el odio me invadió. Reuní todas mis fuerzas y le di un golpe en la otra mejilla. Tras recibir 2 bofetadas, Cal por fin se puso firme y me agarró la mano. Pensó que lo había confundido con otra persona y me llamó con urgencia. Soy yo. Lennox. Claro que sabía que eras tú. Tú, el desalmado, borraste a mi antepasado. Despiadado. Monstruo desvergonzado. Ya que Cal asumió que había perdido la cabeza. Bueno, entonces me volvería completamente loca. Grité y me lancé hacia él, mordiéndolo y pateándolo. No tenía ni idea de que iba a estallar de repente. Me agarró la mano con fuerza. Intentando calmarme. ¿Cómo podría calmarme? Si mis manos no podían abofetearlo, mis dientes sí. Hundí los dientes en la mano de Cal con fuerza salvaje. Sin perdonarle ni un instante. El sabor metálico me llenó la boca. El rostro de Cal se contrajo de dolor. Me empujó con fuerza y me tiró de la cama. Caí al suelo con fuerza. Me levanté de un salto y me abalancé de nuevo. Le asestó una patada brutal en la ingle. Cal gritó. Se dobló. Con las manos apretadas contra sí mismo. Gritó. Caballo y frenético. Lennox. Para. Soy yo. Soy Cal. No me detendría. Mientras él estaba encorvado y tambaleándose. Incapaz de defenderse, lo arañé con uñas feroces. Arañazos desesperados como las garras de una loca. La sangre le corría por la cara. Aulló llamando a sus guardaespaldas. Al final. Los guardias me mantuvieron bajo control. Cal. Sangrando y agarrándose. Estaba fuera de sí de la ira mientras gritaba órdenes. Se ha vuelto loca, llévenla al hospital. Ya. Me llevaron a la fuerza al hospital para que me examinaran. Los médicos, claro. No encontraron nada médicamente malo. Porque tenía antecedentes de agredir a hombres desconocidos que me tocaban. Concluyeron que había recaído, sobresaltada, en un episodio violento al confundir a Cal con otra persona. La cara de Cal estaba llena de arañazos.
Un profundo corte de mordedura le marcaba la muñeca. Y mi patada le había dado en el lugar más humillante. Se veía completamente desaliñado. Para prevenir una infección, el hospital le puso una vacuna contra el tétanos. Yo, sedado por los médicos, caí en un sueño profundo. Mientras dormía profundamente, oí a una mujer sollozar. Entreabrí un ojo y vi a Cal de espaldas a mí y a su lado. Mara. Su rostro estaba demacrado y arrugado. ¿Cómo pudo hacerte eso? Es una lunática, una completa loca. Verte sufrir así me rompe el corazón. Mara lloró. No llores. Ya estoy bien. Cal la tranquilizó con dulzura. ¿Y si te ataca de nuevo algún día? La gente que se enfurece da miedo. Tengo mucho miedo. ¿Y si recurre a algo aún peor?, respondió Cal. Mara. Está enferma. Ella no quiso hacerme esto. Prometí hacerme responsable de ella. Así que la cuidaré el resto de mi vida. Mara no esperaba que mi ira se dirigiera a Cal en lugar de a ella. Supuso que si me enfurecía con Cal, me odiaría profundamente y me abandonaría. Pero para su sorpresa, la maltratada Cal no actuó como predijo. Este giro de los acontecimientos tomó a Mara por sorpresa. Si Cal se negó a divorciarse de mí por lástima, ¿cómo podría Mara convertirse en su esposa? No quería rendirse. Desesperada, empezó a presionar a Cal para que me dejara. Ahora mismo solo te está pegando y pateando, suplicó. Pero, ¿y si un día saca un cuchillo? Las consecuencias serían inimaginables. Cal, estoy muy preocupado por ti. Cal intentó tranquilizarla. Eso no pasará. Tendré cuidado de ahora en adelante. Pero no puedes arriesgarte. ¿No has pensado en dejarla? Al ver que Cal se negaba a pronunciar la palabra divorcio, Mara se obligó a decirlo. Cal. Divórciate de ella. Sé que la compadeces. Y aún puedes apoyarla después de cuidarla, y no puedo seguir viéndola lastimarte así. Mara se aferró a Cal. Llorando. Le rogué que se divorciara y se separara de mí. Pensé que cedería. En cambio, Cal seguía negándose. Suspiró profundamente. Mara. Esto es algo que le debo. Se lo debo a Lennox. No importa lo que haya hecho. No puedo divorciarme de ella. Sabes que prometió cuidarla toda la vida, replicó Mara. Su enfermedad se debió a un secuestro. ¿Qué tiene eso que ver contigo? Cal. No dejes que la compasión arruine tu vida. Escuchar a la mujer que amaba preocuparse por su seguridad lo conmovió. Cal parecía culpable. No fue solo mala suerte. El secuestro de Lennox tuvo otras razones. Dijo. Abusivo. ¿Qué razones?, insistió Mara. No quiso decirlo. Mara. Llorando y suplicando. Rogó. Cal. Te amo. Haré lo que sea por ti. No tienes que ocultarme nada, dímelo y lo afrontaremos juntos. Ante la sincera confesión de Mara, Cal respiró hondo y finalmente admitió con resentimiento. Mara. Todo lo relacionado con la condición de Lennox es culpa mía. La lastimé. La ira me llenó el corazón. Tenía muchas ganas de destrozar a Cal. Incluso quería matar a sus padres, que me habían hecho daño. Mara, que sabía la verdad, también se quedó en shock. Nunca imaginó que habría un secreto tan oculto. Y por un momento tampoco supo qué decir. Solo montó un espectáculo falso, Cal. Eres muy lamentable. No hiciste nada malo. Eres una buena persona responsable. Y te quiero. Te quiero mucho. Muchísimo. Tras escuchar la confesión de Mara, Cal se sintió profundamente conmovido. Le confesó a Mara, si te hubiera conocido antes, jamás me habría enamorado de Lennox. Y jamás habría aceptado casarme con ella. Así no habría tenido que casarme con ella, porque le debía algo y me sentía culpable. Mara. Este asunto me ha estado pesando en el corazón durante mucho tiempo.
Y nunca se lo he contado a nadie. Hoy. Te diré que no debes contárselo a nadie más. Mara asintió sin dudarlo. Ni ella ni yo esperábamos que el matrimonio de Cal y yo ocultara semejante secreto. Mara sabía que no podía presionar a Cal para que se divorciara de mí y se casara con ella. No podía permitirse el lujo de cruzarse de brazos y esperar una oportunidad como en nuestra vida anterior, tenía que actuar primero. Cambiar de táctica. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Se aferró a Cal y sollozó. Cal. Te amo tanto que me duele. Sueño cada noche con estar contigo. Con tener hijos tuyos. Mi educación. Mi moral siempre me ha impedido hacer algo tan malo. Pero sabiendo cuánto te has sacrificado por mí. Ya no lo soporto más. Cal. Desafiaré todo, desafiaré la moral misma para estar contigo. ¿En serio? Mara. ¿De verdad quieres estar conmigo? En el momento en que Mara bajó la guardia. La alegría de Cal era incontrolable. Bajó la cabeza y la besó. Mara. Por supuesto. Ella no se resistió y respondió con entusiasmo, abrazándolo. Estaba acostado en una sala VIP privada. Y los dos desvergonzados estaban convencidos de que seguía inconsciente. En su arrogancia, empezaron a hacer el tonto delante de mí completamente descaradamente. Sentí asco. Quise cerrar los ojos con fuerza. Para bloquear aquella imagen repugnante. Pero justo cuando lo hice, un destello rojo me llamó la atención. Me giré hacia la fuente y vi que provenía de un botón de la blusa deshilachada de Mara. Fue entonces cuando comprendí por qué Mara me había estado enviando tantos vídeos íntimos de ella y Cal desde su cuenta secreta. Llevaba una cámara oculta todo el tiempo. Una mueca fría me arrancó los labios. Así que este era su plan para filmar sus travesuras con Cal y provocarme con ellas hasta que volviera a perder el control. Si ese era el juego que quería jugar. Entonces bien. Le seguiría la corriente. Y esperaba que disfrutara de la sorpresa que le tenía reservada. Igual que Mara y Cal estaban perdidos en su pasión febril. Levanté la mano y presioné el botón de llamada de emergencia junto a mi cama. En una sala de lujo como esta, había varias enfermeras y médicos siempre de guardia. En cuanto presioné el botón, entraron corriendo. Cuando abrieron la puerta, vieron a Cal y Mara. Sus ojos se abrieron de par en par. Sus rostros se congelaron. Y entonces la sala se llenó de gritos de horror. Todo pasó en un instante. Cal y Mara. Perdidos en su placer. Nunca imaginé que alguien entraría. Asumieron que aún estaba inconsciente y que el personal médico nunca entraría sin permiso. Pero ahora. Ante la mirada atónita de todos, su descarada exhibición quedó al descubierto. ¿Cuándo había sufrido semejante humillación el ilustre director ejecutivo Cal? Curioso. Les gritó a los médicos y enfermeras paralizados en la puerta. Fuera. Todos. Salgan. El personal se sobresaltó. Empecé a retroceder, pero ¿cómo iba a dejar que la escena terminara allí? Después de fingir estar inconsciente durante tanto tiempo, me incorporé bruscamente, frotándome los ojos. Me quedé mirando atónita a Cal y Mara, completamente desnudos. Cal. ¿Eres tú? Estoy viendo cosas. ¿Qué haces? Cal se quedó sin palabras. Entonces murmuré un suspiro bajo. Como si algo dentro de mí se rompiera. Solté un grito estridente. ¿Descalza? Salté de la cama y corrí hacia la puerta. ¿Y las enfermeras? Todavía conmocionada por los gritos de Cal. Instintivamente intenté cerrarme tras ellos. Pero no esperaban que gritara y corriera hacia la salida. Abrí la puerta de golpe y volví a gritar. Más fuerte que antes. Al verme tan histérica, las enfermeras y los médicos corrieron a contenerme. Empecé a agitarme salvajemente arañando, mordiendo y pateando a cualquiera que se acercara. Mi arrebato pronto atrajo a los guardaespaldas de Cal. Llegaron justo a tiempo para ver a su jefe apresurándose para cubrirse y a Mara forcejeando con su ropa. No solo a los guardias, sino también a otros pacientes.
cuidadores y visitantes corriendo a observar. La curiosidad es parte de la naturaleza humana. Y pronto todos sacaron sus teléfonos, grabando el espectáculo. Cal les gritó a sus guardias que los detuvieran. Pero fue inútil. Después de todo, ¿qué podría ser más sensacional que un escándalo como este? Un hombre casado descubierto siendo infiel en una habitación de hospital y con su esposa despertando y perdiendo la cabeza. Los chismes deliciosos corren rápido. Los médicos finalmente me sedaron de nuevo. Y cuando desperté, el caos ya se había vuelto viral. El equipo de relaciones públicas de la familia Cal actuó de inmediato, gastando una fortuna para limpiar Internet. Los vídeos y publicaciones fueron eliminados antes de que llegaran a las listas de tendencias. Pero el daño ya estaba hecho. El abuelo y los padres de Cal estaban furiosos. Lo mandaron a llamar a casa para regañarlo ferozmente. La familia Cal había desaprobado a Teris, la pobre, desde el principio. Naturalmente, Mara les pareció aún más vergonzosa. Los padres de Cal le ordenaron que cortara toda relación con Mara de inmediato. Cuando supieron que se había casado con otra mujer, se alegraron. Querían que se divorciara de mí, y se volviera a casar con una mujer decente. La adinerada Eris. Pero Cal se negó. La discusión se volvió fea. Me echó la culpa de todo. Si no me hubiera vuelto loca, dijo. El escándalo no habría estallado. Mara ya había aceptado ser su amante. Y todo iba bien hasta que lo arruiné. La lástima que una vez sintió por mí se había desvanecido por completo. Reemplazada por asco. Igual que en mi vida anterior. Estaba deseando deshacerse de mí y empezar a comer. Me quedé en el hospital 2 semanas más. Cal no vino ni una sola vez. En cambio, colocó una docena de guardaespaldas fuera de mi habitación. De hecho, me mantuvo bajo arresto domiciliario. Comí bien. Dormí bien. Y esperé pacientemente a que Cal finalmente sacara el tema del divorcio. Un mes después de que me dieran de alta y volviera a casa, Mara me envió una foto de una prueba de embarazo de varias semanas. Y fue entonces cuando Cal finalmente apareció de nuevo. Por primera vez desde el escándalo. Vino a verme. Y con él trajo un acuerdo de divorcio ya firmado. Cal pensó que no recordaba nada de ese día. Creía que su actuación fue impecable. Que podía tomarme por tonto. Se lo imaginó y que una vez que borraran las publicaciones en línea, todo el asunto desaparecería como si nunca hubiera sucedido. Me miró con ternura. Su tono era suave y contrito. Lennox cortante rara vez suspiraba. Te he hecho daño. No quiero divorciarme de ti. Pero cuando tu enfermedad se agrava, eres aterrador. Sacó su teléfono y me mostró fotos de las marcas de mordeduras en su mano. Arañazos en la cara. Incluso historial médico que lo confirma. Lennox. Dijo, ¿recuerdas lo que me hiciste? Claro que sí. Pero abrí los ojos como platos. Dejé que el horror y la incredulidad inundaran mi expresión. ¿Yo te hice esto? Eso es imposible. ¿Cómo pude hacerte daño? ¿Así que no viniste a verme porque te hice daño? Oh, Dios. Lo siento mucho, Lennox. Dijo solemnemente. Esa es la verdad. Perdiste el control. Me lastimaste a mí y a otros también. Mis padres se pusieron furiosos cuando se enteraron. Me obligan a dejarte. O me renegarán por completo. No quiero esto. Pero por nuestro futuro, no tengo elección. Por favor. Entiéndeme. Fue la mentira más dulce que había escuchado desde mi renacimiento. Por dentro. Me alegré de que Víctor volviera a mí. Pero en la superficie. Dejé que las lágrimas me llenaran los ojos mientras agarraba su mano y le suplicaba, no me dejes. Cal. Por favor, no me abandones, Lennox. Sé bueno. Realmente no quiero divorciarme de ti, y hacer esto solo para cuidar de mi familia. Sabes que necesitas mucho dinero para el tratamiento médico. No podemos hacer nada sin dinero.
Tenía una expresión enmarañada y triste. Aunque Cal me persuadió con dulzura, esto no es un divorcio real. Es solo una falsificación para ahuyentarlos. Fírmalo. Y todo entre nosotros seguirá igual que antes. Seguiré cuidándote. ¿En serio? Sollocé mientras recogía el acuerdo de divorcio. Me secaba las lágrimas mientras lo leía y preguntaba. ¿Cómo voy a vivir sin ti? No puedo hacer nada. No entiendo nada. No te preocupes. Lennox. Te he dado suficiente dinero para varias vidas. Mi vista se posó en la cláusula de división de bienes. Tras ver que los bienes estaban divididos al 50% y revisar la lista detallada, me sentí aliviado. Tomé un bolígrafo y firmé el acuerdo de divorcio. Cal se sorprendió de que firmara tan fácilmente sin la rabieta que esperaba. Me miró fijamente observándome de arriba a abajo. Lennox. ¿De verdad aceptaste divorciarte de mí? Parece que has cambiado mucho. Su mirada sospechosa me dio un vuelco el corazón. Tenía tantas ganas de divorciarme que ni siquiera me molesté en fingir al firmar, y eso era definitivamente sospechoso. Para disipar sus dudas, me froté los ojos de inmediato y gemí. Sí. Estoy de acuerdo. Pero también me duele mucho el corazón. Me llevé una mano al pecho. Pensar en separarme de ti me hace querer morir. Pero si no nos separamos. Te haré daño. Perderás todo lo que tienes, hombre. Lo siento mucho por lastimarte. Para evitar volver a hacerte daño. Para evitar que lo pierdas todo. Tengo que dejarte ir. Me mostré reticente, una actitud que reflejaba mi apego por Cal. Lo había amado profundamente en su momento. Y él creía que accedía al divorcio por miedo a hacerle daño. Creyéndose su disparate de no querer arruinar su futuro. Un destello de emoción apareció en sus ojos. Lennox. Concéntrate en tu tratamiento. En cuanto te mejores, volveremos a estar juntos. Recibiré tratamiento de inmediato. Cal. ¿Puedes venir a verme a menudo de ahora en adelante? Moriré sin ti. Cuando de repente me volví dependiente, Cal se puso ansioso. Rápidamente inventó una excusa para irse. Fingí reticencia al despedirlo. Y una vez lo vi alejarse a toda velocidad en su coche, como si huyera de una serpiente o un escorpión. Cerré la puerta y me eché a reír a carcajadas. Por fin. Mi deseo se hizo realidad. Era perfecto. 9. Cal no perdió tiempo en encargar a su abogado el trámite del divorcio. Según las reglas, el certificado de divorcio no se emitiría hasta dentro de un mes. Cuando Mara se enteró de que Cal y yo estábamos en la cuenta regresiva final para el divorcio, suspiró aliviada. Empezó a aparecer públicamente con Cal con frecuencia y a asistir a eventos como su legítima pareja. La familia Cal me menospreció cuando estaba en bancarrota. Así que, naturalmente, también menospreciaron a Mara. Se pusieron furiosos al enterarse de lo de ella y Cal. Y se opusieron firmemente a su relación en todo momento. Pero Cal era un hombre extraño, y su familia se oponía a algo. Se volvió más terco. Igual que cuando se opusieron a nuestra relación. Iba enamorando a Mara y desafiaba abiertamente a su familia. Mientras Cal y su familia se enfrascaban en una disputa por Mara, comencé a administrar mi mitad de los bienes. La mayor parte de lo que Cal me había dado eran bienes raíces. Autos de lujo. Joyas. Dinero en efectivo. Invertí acciones y fondos. Empecé a vender bienes raíces. Autos de lujo. Joyas. Acciones. Y fondos. El proceso fue rápido. Y pronto tuve una suma considerable de dinero en el bolsillo. Durante el periodo de descanso escolar tras el divorcio. Nunca tomé la iniciativa de contactar a Cal. Cal está demasiado ocupado con asuntos de Mara como para prestarme atención. Y pronto. Era el día en que debíamos recoger nuestros certificados de divorcio. Me levanté temprano ese día. Desayuné. Luego fui a la oficina de asuntos civiles para hacer fila y conseguir un número.
Incluso tomé la iniciativa de llamar a Cal para recordarle que fuera a la oficina. Poco después conseguí mi número. Llegó Cal. Apenas hablamos mientras empezábamos a tramitar el divorcio. La nuestra fue la primera pareja en tramitar su divorcio ese día. Y todo fue sorprendentemente rápido. En un abrir y cerrar de ojos. Nuestros certificados de matrimonio rojos fueron reemplazados por certificados de divorcio verdes. Tomé mi certificado de divorcio y salí rápidamente del pasillo. Cal me seguía. Probablemente sintiéndose culpable. Dijo: Lennox. Si alguna vez necesitas algo, puedes venir a verme cuando quieras. Haré todo lo posible por ayudarte. Sonreí levemente. No hace falta. Ya que estamos divorciados, sigamos caminos separados y no nos molestemos más. Mis palabras hicieron que Cal se detuviera. Lennox. ¿Seguro que quieres que nos separemos y no nos molestemos? Por supuesto. ¿No es una locura seguir en contacto después de un divorcio? No me aburro tanto como para buscarte. Un buen ex debería ser como su padre. ¿Verdad? Después de decir eso, me dirigí a mi coche. Arranqué el motor. Y me alejé rápidamente bajo la mirada atónita de Cal. 10. Justo después de divorciarme de Cal, tomé la enorme suma de dinero que había ganado con el divorcio y me fui de viaje alrededor del mundo. Disfruté tomando el sol a gusto. Esquié y buceé. E incluso probé deportes extremos. La vida era maravillosa excepto por Cal, que no paraba de molestarme. Sus constantes mensajes y llamadas eran molestos. Pero todo lo demás fue perfecto. De hecho, es bastante gracioso. Cuando Cal y yo nos casamos, me engañó y tenía una amante. Pero después de divorciarnos, empecé a ignorarlo y ni siquiera lo miraba bien. Se puso absurdamente ansioso por contactarme, enviándome docenas de mensajes de saludo todos los días y llamándome varias veces. Realmente no podía entender su razonamiento. Tratar con él era un fastidio. Así que, para evitar problemas innecesarios, simplemente bloqueé a Cal. Pensé que no habría forma de contactarme. Cal dejaría de molestarme y se concentraría en construir una vida con Mara, la mujer que amaba. Pero eso no fue lo que pasó en absoluto. Que me bloquearan la entrada enfureció a Cal. Fue a buscarme al lugar donde me alojaba, solo para descubrir que había vendido todas las propiedades que me había dado. Cal se quedó atónito. Nunca imaginó que haría eso. No entendía por qué lo había hecho. ¿No estaba enferma? Lo amé tanto después del divorcio. Debí haberlo esperado. ¿Verdad? ¿Cómo iba a vender todas mis propiedades y desaparecer? Sin entenderlo, Cal empezó a preguntar por mí. Y en el proceso, empezó a descuidar a Mara, la mujer a la que una vez había amado como su todo. Mara lo había creído plenamente después de que Cal y yo nos divorciáramos. Podría ocupar mi lugar como la señora Cal. Pero la realidad no se parecía en nada a lo que había imaginado. La familia Cal seguía negándose a aceptarla. Incluso después de quedar embarazada. Y Cal, a diferencia de la vida anterior, ya no adoraba a Mara ni insistía en tenerla a toda costa. Tras probarla, Cal decidió que Mara ya no le resultaba tan atractiva porque era demasiado coqueta. Solo sirve para ser compañera de cama. No esposa. Mara notó la frialdad de Cal. Tras mencionar el matrimonio varias veces, solo para ser rechazada, estaba furiosa y enfadada. No se atrevió a confrontar a Cal. Así que me echó toda la culpa. Mara pensó que tramaba algo. Que estaba molestando a Cal y haciendo que la ignorara. Así que me atacó furiosa. Todavía creía que yo era el Lennox enfermo que había conocido. Y que provocarme me haría sufrir una crisis nerviosa o incluso morir. Me envió todos los vídeos íntimos que había grabado con Cal. No solo aparecían ella y Cal jugueteando frente a mi cama de hospital. También había vídeos de ellos en el auto de Cal. En el baño. En la cocina. En el balcón, Jadin cumplía con Lance y. E incluso en su oficina.
Mara me lo dijo con malicia. Vieja. ¿De verdad creías que Cal te amaba? No. No te quiere nada. Se casó contigo por culpa. Porque la familia Cal se arrepiente y tu vida. Se casó contigo por culpa. Hace tiempo que te tiene asco. Está loca a la que ni siquiera puede tocar. Mara probablemente pensó que me volvería loco después de ver sus burlas. Pero para su decepción, permanecí impasible. Simplemente guardé todos los vídeos y provocaciones que me había enviado. Al fin y al cabo, alguien tan despreciable como Mara sabía qué planes podría estar tramando. Si se atrevía a algo, no sería cortés. Al ver mi indiferencia, Mara no pudo soportarlo más. Cal la visitaba cada vez menos. Cada vez que ella lo llamaba, él la rechazaba. Cuando ella le envió un mensaje, él no respondió. Ni siquiera cuando mencionó al bebé que llevaba dentro. La ignoró. Era evidente que había perdido su lugar en el corazón de Cal. Y él estaba a punto de abandonarla. Mara no pudo aceptar esta derrota y, sin considerar las razones, me culpó. Furiosa, decidió repetir lo que había hecho antes, recurrir a artimañas para incriminarme. Secuestraron a una tal Mara. Después de que los secuestradores se la llevaron, llamaron a Cal para exigirle un rescate de 100 millones. Igual que me habían hecho a mí. Los secuestradores rasgaron la ropa de Mara y la golpearon brutalmente. Cal se sorprendió al enterarse de la noticia e inmediatamente informó a la policía para que rescataran a Mara. Tras una intensa labor policial, Mara fue liberada con éxito. Abrumada por la emoción, se aferró a Cal. Sollozaba desconsoladamente. La policía interrogó de inmediato a los secuestradores, quienes me acusaron unánimemente de pagarles para secuestrar a Mara. Su razón. Afirmaron que odiaba a Mara por romper mi matrimonio con Cal y quería que desapareciera sin dejar rastro. Cal les creyó. Y la policía confió en las declaraciones de los secuestradores. Yo, ahora en el extranjero, recibí una llamada de la policía instándome a regresar para ser interrogado. De lo contrario, emitirían una orden de arresto internacional. Nunca esperé que Mara fuera tan autodestructiva. En mi vida pasada, ella orquestó mi caída. Lo que me llevó a mi trágica muerte. Incluso entonces nunca la había perseguido. Y ahora, me estaba atacando de nuevo. ¿Qué se creía que estaba haciendo? ¿Acaso creía que ya no había leyes? No regresé. En cambio, reuní todas las pruebas que Mara me había enviado, los vídeos y las burlas, y las envié a todos los medios que seguían el caso. Los mensajes y vídeos provocativos de Mara quedaron expuestos al mundo. La noticia se viralizó rápidamente. Y todos quedaron atónitos con lo que se reveló. La desvergüenza de Mara provocó indignación pública. Si bien muchos habían visto diversos tipos de amantes, nadie había presenciado semejante descaro. Un comportamiento tan despreciable como el de Mara. La gente empezó a indagar en su pasado. Y su vida quedó expuesta a la vista de todos. Se reveló que su supuesto trabajo nocturno de estudio y trabajo era un plan para seducir a hombres ricos. Y no fue solo Cal, numerosos jóvenes adinerados se presentaron, afirmando haber sido engañados o utilizados por ella. Algunos rechazaron sus insinuaciones de plano. Otros le siguieron la corriente un tiempo antes de dejarla cuando intentó ascender socialmente. Mara no era pura. Se hizo pasar por una mujer inocente. Su historial de múltiples cirugías correctivas también salió a la luz. A su edad, nadie podía creerlo. Se había sometido a varias cirugías para rehabilitarse. Ante la reacción negativa del público, Mara entró en pánico. Intentó salvar su reputación. Pero el daño ya estaba hecho. Su verdadera naturaleza estaba a la vista de todos. La policía tenía información sobre mi obsesión. Ahora sospechan del carácter de Mara. Volvieron a entrevistar a los secuestradores. Esta vez, los secuestradores, viendo cómo aumenta la presión, se retractaron de sus acusaciones contra mí. En cambio, todos señalaron a Mara como la mente maestra, afirmando que les había prometido 10 millones a cada uno e inmunidad.
a cambio de llevar a cabo el secuestro. Ahora que la verdad había salido a la luz. Los secuestradores ya no tenían nada que ganar protegiendo a Mara. La policía la arrestó para interrogarla. Mientras tanto, Cal se enfrentaba a la mayor crisis de confianza de su vida. Su reputación quedó completamente arruinada cuando Cal se casó conmigo contra todo pronóstico. Todos lo admiraban por su devoción. Pero ahora, después de que el escándalo de Mara se hiciera público, todos veían a Cal como lo que realmente era, un escándalo. Había engañado a su esposa e incluso cometió la cruel decisión de acostarse con otra mujer delante de su esposa enferma para provocarle un colapso. La noticia que la familia de Cal había intentado ocultar antes estaba ahora en todas las listas de tendencias. Todos estaban furiosos. Muchos afirmaban que mi enfermedad se debía a la traición de Cal. ¿Qué clase de hombre me engaña fingiendo ser un esposo amoroso? Y entonces llegó la revelación de los vídeos de Mara, donde Cal confesó que su familia había hecho todo lo posible para arruinar mi reputación. Pero los viles planes de la familia de Cal para volverme loco provocaron la indignación pública. Y la gente exigió que la familia de Cal rindiera cuentas. Bajo presión, la policía interrogó a los familiares de Cal. Y la investigación causó un gran revuelo. Los secuestradores que inicialmente me incriminaron fueron entrevistados de nuevo. Y finalmente revelaron la verdad. Fue Mara quien organizó todo. Les había prometido una gran suma de dinero a cambio de su cooperación. Los padres de Cal fueron arrestados por su participación en el plan. En cuanto a Cal, la imagen que había cultivado con tanto esmero de esposo cariñoso se hizo añicos. Después de casarse conmigo, Cal se había esforzado por construir una imagen pública de esposo amoroso, incluso cuando el mundo sabía de mi enfermedad. Ahora, la verdad había salido a la luz. Cal no era un marido devoto en absoluto, era un sinvergüenza. Un cabrón infiel. Ciudadanos indignados irrumpieron en su sitio web oficial. Innumerables internautas protestaron frente a su empresa. Dondequiera que Cal iba, era recibido con desprecio y odio. Las acciones de su empresa se desplomaron. Y fue un golpe del que no pudieron recuperarse. Y eso ni siquiera fue lo peor. El verdadero desastre fue que la empresa familiar de Cal sufrió retiradas masivas de inversores. Hace años, cuando Cal se casó conmigo y creó su imagen de esposo fiel, un poderoso financiero se sintió tan conmovido que invirtió miles de millones en el negocio familiar de Cal. Ahora que la verdad había salido a la luz, el financiero se sintió engañado y anunció furioso su decisión de retirar todas sus inversiones. La empresa familiar de Cal se enfrentaba a una grave escasez de efectivo. Si no encontraban la manera de reemplazar las inversiones perdidas, se arriesgaban a la quiebra. Cal, en una sola noche, estaba consumido por la preocupación. Con sus padres detenidos y la empresa en una crisis existencial, se apresuró a pedir dinero prestado y encontrar una solución. Pero los muros se derrumbaron. Quienes antes le sonreían ahora lo evitaban por completo. Nadie estaba dispuesto a prestarle dinero para ayudarlo a recuperarse. Y el banco había dejado de prestarle. Cal odiaba profundamente a Mara. Después de que la detuvieran, afirmó estar enferma por el embarazo y armó un escándalo en el centro de detención, exigiendo baja médica. Dado que el hijo de Mara era de Cal, la policía le notificó. Y Cal hizo que su abogado la rescatara. Mara aún no se daba cuenta de lo desesperada que era la situación. Pensó que Cal la había rescatado por el bebé que llevaba dentro. Planeaba usar al niño para volver. Pero las cosas resultaron muy diferentes a lo que esperaba. La misma noche Cal rescató a Mara. La encerró en el sótano. Allí la esperaban unos hombres corpulentos. Sonriendo con malicia, Mara recibió su merecido. Fue brutalmente agredida y sangró profusamente. Perdió al niño. La pérdida de sangre fue incontrolable. Y perdió su útero. Apenas logró escapar con vida. Cal no quería que Mara muriera. Era solo su forma de vengarse de ella. Cuando Mara recuperó la conciencia en el hospital, se dio cuenta de que había perdido la capacidad de ser mujer. Su rostro, en la que siempre había confiado para sobrevivir,
Quedó marcada hasta quedar irreconocible. Y se convirtió en un monstruo espantoso. Fue entonces cuando Mara comprendió la crueldad de Cal. Que no era menor que la suya. En ese momento, Mara sabía que no había esperanza de volver. Era terca por naturaleza. Y no podía tragarse la humillación. Arrastrando su cuerpo maltratado fuera del hospital, Mara manchó el nombre de Cal y entró a la fuerza en su casa. Agarró un cuchillo y lo atacó cuando apareció. Cal fue apuñalado 2 veces. Y en el forcejeo que siguió, empujó a Mara desde el segundo piso. Mara murió en el acto. Y Cal fue trasladado de urgencia al hospital para recibir tratamiento. Las imágenes de vigilancia mostraban que Mara había atacado a Cal primero. Se consideró que Cal actuó en defensa propia. No recibió ningún castigo. Pasó un largo tiempo recuperándose en el hospital. El negocio familiar de Cal estaba en una situación aún peor. Tras quedarse sin fondos, se descubrió que estaban involucrados en evasión fiscal. Los padres y el abuelo de Cal fueron encarcelados. Cal fue el único que escapó. En este callejón sin salida. Cal pensó en mí. Después de nuestro divorcio, me dio la mitad de sus bienes. ¿Y si estaba dispuesta a escucharlo? Él podía contar con el dinero, tenía que volver. Cambiaba de número de teléfono sin parar y me bombardeaba con mensajes. Me rogó que lo ayudara. Afirmó que lo habían engañado y le echó toda la culpa a Mara. Quería limpiar su nombre. Incluso me envió imágenes de su miserable estado. Con la esperanza de ablandarme el corazón. Si yo hubiera sido el insensato Lennox de mi vida pasada. Podría haber creído su explicación. Pero ya no era el viejo Lennox. Era el ingenuo Guya Lennox. El que había sido completamente herido y asesinado por él. ¿Cómo iba a creerle ni una palabra? Lo ignoré. Y después de que me siguiera bombardeando con mensajes de diferentes números, me frustré tanto que cambié de número. Seguí viajando al extranjero. Disfrutando de la vida. Y regresé a mi país natal un año después. Pero esta vez. No estaba sola. Estaba embarazada y me acompañaba mi futuro prometido, a quien había conocido durante mis viajes. Después de un mes viajando por el mundo, conocí a un joven apuesto llamado Elliot en Santorini. Nuestro encuentro fue una coincidencia. Alguien intentó robarme. Y Elliot me salvó. Para agradecerle, invité a Elliot a cenar. Elliot era muy hablador. Y en todos los sentidos. No hizo que me disgustara. Me gustaba. Él también viajaba por el mundo. Así que decidimos unirnos. Elliot hablaba varios idiomas con fluidez y conocía muy bien las costumbres y culturas de diferentes lugares. Seguirlo por todo el mundo fue una experiencia tranquila. Recorrimos juntos todos los países de Europa durante nuestros viajes. De repente me di cuenta de algo. No me importaba que Elliot se acercara a mí. Cuando me tomaba de la mano o me ayudaba. No sentí resistencia ni pánico. Cuando me divorcié de Cal, mi médico me dijo que mi condición tenía tratamiento. Pero tomaría tiempo. Sabía que mi enfermedad no estaba completamente curada. ¿Pero por qué aceptaba a Elliot? Esto me desconcertaba. Cuando llegamos a Provenza, me emborraché de la emoción. No recordaba cómo terminé con Elliot. Pero cuando desperté Elliot, que solía ser tan generoso. De repente me pidió un compromiso. Dijo que aún era virgen. Y desde que había estado con él. Necesitaba darle un título. Y así. Sin entender del todo lo que había pasado. Terminé atrapada con él. Seguimos viajando por el mundo. Nuestra relación se volvió mucho más estrecha. Es normal que los solteros hagan cosas juntos. ¿Verdad? Elliot tenía una resistencia increíble. Y pronto. Descubrí que estaba embarazada. Me llevó de Europa a Asia. Y a las Maldivas. Me propuso matrimonio formalmente. No me negué. Durante los más de 6 meses que duró el viaje. Me encariñé con Elliot.
Quería darme la oportunidad de amar a alguien. De ser amado por alguien. Pasamos 2 meses en las Maldivas antes de ir a Japón y Singapur. Para cuando regresamos a nuestro país, ya tenía 6 meses de embarazo. De vuelta. Elliot me llevó con entusiasmo a la oficina de asuntos civiles para casarnos. Acordamos algunas cosas. Mis bienes eran prematrimoniales y solo míos. Mientras que los suyos eran propiedad conyugal. Pertenecían a ambos. Si me traicionó, ¿me traicionó? Se iría sin nada. De vuelta a casa. Elliot me llevó a vivir a su casa. Su casa estaba en Pekín. En una ubicación privilegiada. La villa valía más de 1.000 millones de yuanes. Y cuando entré en su casa, me di cuenta de que era un magnate invisible. Su riqueza era inimaginable. Aunque me había mantenido alerta desde que empecé con Elliot, temiendo que quisiera mi dinero. Cuando vi su casa de 1.000 millones de dólares. Su colección de autos de lujo de edición limitada. Su jet privado. Y su yate. De repente me sentí un poco tonta. Me relajé y empecé a concentrarme en el embarazo. Programando chequeos regulares. Pero nunca imaginé encontrarme con Kale en el hospital. Llegó cojeando. Su rostro estaba desgastado y curtido. Vestía con sencillez, sin guardaespaldas. Cuando me vio, se quedó paralizado. Quería acercarse. Pero de repente, un guardaespaldas le bloqueó el paso. Kale gritó mi nombre e intentó abalanzarse sobre mí. El guardaespaldas lo detuvo rápidamente. Y vi cómo Kale caía al suelo. Golpeado por el guardaespaldas. Oí sus gritos. No sentí nada. Cuando llegué a casa, Elliot llegó poco después. Me besó. Me preguntó por el bebé. Después de oír que todo estaba bien. Elliot me preguntó por Kale con naturalidad. No le oculté nada y le conté sobre mi pasado con Kale. Elliot sonrió levemente. Así es. Realmente no pudo reconocer el tesoro que tenía delante. Gracias a su salida, puedo tener mi premio. Me reí de su descaro. Y me abrazó. En serio, camino a Philby Sasa. No planeaba casarme. Pero cuando te conocí sentí algo. Y así es el destino. Elliot tomó la iniciativa de revelar su identidad. Cuando supe por primera vez que Kale te tenía un profundo cariño. Me conmovió. Por eso invertí en la familia Kale. Nunca imaginé que se convertiría en algo así. Entonces, ¿eres el misterioso financista que invirtió en la familia Kale? Sí. Soy yo. Nunca imaginé que me casaría con el mismo hombre que había invertido en la familia de Kale. Kale probablemente nunca soñó que yo, a quien había dejado de lado tan fácilmente, acabaría casándome con una mujer rica. No pude evitar sentir una mezcla de ironía y amargura. Justo cuando pensaba esto, un guardaespaldas vino a informar que Kale estaba afuera. Exigía verme y tenía algo importante que decir. Elliot y yo intercambiamos una mirada. Me ayudó a levantarme. Kale. Desaliñado. Los guardaespaldas lo detuvieron en la puerta. Le salía sangre por la comisura de la boca. Y su ropa estaba sucia. Cuando oyó pasos, levantó la vista sorprendido. Sus ojos se iluminaron. Al ver mi barriga redonda, vio que Elliot se estaba agarrando a medias. Medio apoyándome. Su rostro palideció al instante. Lennox. ¿Tú? ¿Estás casado? Lo miré con frialdad. ¿Oí que querías hablar conmigo? ¿Qué es tan importante? Yo. Kale se armó de valor. ¿Podemos hablar a solas? ¿Solo los dos? No hace falta. Me negué rotundamente. Ya soy la esposa de otro. Y temo que mi marido no sea feliz. Así que puedes decirlo delante de mi marido o quedarte callado. Kale no esperaba semejante respuesta. Su rostro palideció aún más mientras luchaba por su interior antes de finalmente hablar. Lennox, lo siento. Todo lo que pasó fue culpa mía.
La familia Cale se declaró en quiebra. Y todos sus bienes fueron confiscados. Mis padres están en prisión. Y se lo merecen. Lennox. Estaba confundido. Y te hice cosas terribles. Ahora no tengo opciones. Lennox. ¿Podrías prestarme dinero? Te lo devolveré. El aspecto de Cale era bastante lamentable. Lo miré con desprecio y dije cada palabra lentamente: imposible. No te prestaré dinero. Prefiero quemar toda mi riqueza y darle un solo centavo a alguien como tú. Un bastardo sin corazón. Cale. Su rostro pálido. Me miró. Y continué. No me malinterpretes. No me niego porque todavía me importes ni porque te odie. Dicen que lo opuesto al amor es el odio. Pero te puedo decir claramente que ya no te amo. Simplemente te desprecio y quiero verte sufrir. Vives una vida peor que la muerte. Cale fue escoltado a la fuerza por los guardaespaldas. Elliot y yo volvimos a la villa. Elliot me dio una descarga eléctrica en el sofá y me frotó suavemente la barriga. Pensé que podría sentir lástima por él. No. Nunca sentiré pena por él. En mi vida pasada. La familia de Cale lo había orquestado todo. Él era plenamente consciente de lo que hacían. Y fue igual de cruel conmigo. Nunca podría perdonarlo. Pedirme ayuda era imposible. El hecho de no haberlo pisado mientras estaba caído ya era una muestra de compasión por mi parte. De ahora en adelante. Que viva o muera no me incumbe. 3 días después. Las noticias locales dieron a conocer la historia de un hombre con una enfermedad debilitante que no podía costear el tratamiento. Saltó desde un hospital. Vi el rostro del hombre destrozado en el suelo. La imagen apareció rápidamente en la pantalla. Vivir fue el mayor dolor. La muerte, por otro lado, me trajo paz. En mi vida pasada, él había sido muy cruel conmigo. Y ahora, al parecer, esa crueldad había sido recompensada con la misma moneda. La muerte de Cale no me afectó mucho. Pronto olvidé el incidente. Mi vida continuó tranquila y feliz. Y 3 meses después di a luz a un niño sano. Un mes después, Elliot y yo celebramos una gran boda para celebrar nuestro amor. Renací. Pero ese día me acusaron falsamente de amor prematuro y de acoso escolar. Y estaba a punto de recibir una reprimenda pública de toda la escuela. En mi vida anterior, Ryan pilló a mi amor de la infancia, tomados de la mano para calentarse con su delicada flor en el patio. Pero la delicada flor alegó que la intimidaba. Y la amenacé para que lo hiciera. Mi amor de la infancia. Tenía miedo de que la castigaran. Cargó con la culpa por mí. Incluso presentó mensajes de texto como prueba, haciendo que pareciera que teníamos una relación. En ese momento mi familia acababa de quebrar. Y mis padres fueron encarcelados. No había nadie para apoyarme. Así que pasé un año con el castigo sobre mi cabeza. Y mis resultados en el examen de admisión a la universidad fueron pésimos. Al final, mi amor de la infancia me mantuvo como su amante. Y para tener un hijo agoté mi propio cuerpo. Ahora, volví a subir al podio, mirando el sol radiante. Y le arrebató el micrófono al mejor estudiante del año. En la escuela. Lo más importante es centrarse en los estudios, no en las relaciones. Además, quienes calumnian a otros irán al infierno. Estoy esperando a que suceda. Después de la reprimenda pública, rápidamente dejé de comer algunos bocados en el almuerzo y luego me retiré al pequeño bosquecillo cerca de la biblioteca con mi libro de vocabulario. Ese supuesto amor mío de la infancia apareció en cuanto olió el aroma. Tina. Lo siento. Lisa venía de un pueblo de montaña. Y nuestra familia financió su matrícula. Si la castigan, se acabó para ella. Terminé de memorizar la palabra de abandonar y dije con calma: Andrew. ¿Eso significa que mi futuro está arruinado? Sabes muy bien que mi familia acaba de quebrar. Y mis padres están en prisión. Ahora,
Soy el único que queda en esa casa destartalada. Solo estoy en libertad condicional. Pero si me expulsan, ¿qué se supone que debo hacer? ¿Lo has pensado? Andrew se estaba molestando con mis palabras y se burló. Tina, ¿tienes miedo ahora? Siempre has sido mala estudiando y no entrarás en una buena escuela. Además, con la relación entre nuestras familias, no puedo ignorarte. Pero Lisa es diferente. Si no va a la escuela, y además cumple con su tarea, ¿en qué va a confiar en el futuro?, pensé. Por supuesto. Ella confiará en ti. En mi vida anterior. Debido a la decadencia de nuestra familia y a mis malas notas, no pude entrar a la universidad. Andrew todavía se preocupa por nuestra antigua amistad. Me cuidó al menos hasta que llegó la hora de la cama. Lo atendí con esmero todos los días, satisfaciendo todas sus exigencias. Pero con el tiempo Andrew se cansó de mí y continuó su relación con Lisa. No solo la incorporó a la gerencia de la empresa, sino que también tuvieron 2 hijos. Como dice el dicho, la que no es querida es la amante. Al final, me echaron naturalmente. Después, aprovechando mi belleza, me casé unas cuantas veces más. Pero al final, habiendo cumplido mi sueño, mis matrimonios me desgastaron. Y llegué a estar tan desesperada que me quité la vida. ¿Oíste lo que dije? Andrew, frustrado, explotó. Tina, siempre eres así. Haciendo lo tuyo sin importarte los demás. Pero sigues siendo una princesa. Deja tu orgullo a un lado y aprende de Lisa. La antigua Tina se habría ablandado al instante con sus palabras. No tenía dinero. Sin apoyo. Y solo podía confiar en Andrew. Pero ahora entendí que no hay nadie en quien puedas confiar excepto en ti mismo. Sonreí y le lancé el libro de vocabulario directamente a la cara. ¿Aprendiste qué? ¿Aprendiste a incriminar a la gente buena? Ustedes 2 idiotas están jugando y me arrastraron a esto. ¿Y creen que debería estarles agradecida? ¿Están locos? Ustedes. Eres muy grosero. Si puedes hacerlo, no tengas miedo de lo que digan los demás. Piérdete. De ahora en adelante. Mantengamos al menos 10 metros de distancia. Lo aparté con el codo. Pero él obstinadamente intentó apartarme. Tina. Deja de armar un escándalo. Te prometo que seguiremos siendo los mismos de antes. Ese día. Lisa acaba de decir que tenía las manos frías. En realidad no nos tomamos de la mano. Escúchame. Es solo una mala estudiante. ¿Cómo podría involucrarme con ella? No me importa mi reputación. ¿Así que temes que te reprendan públicamente con ella? ¿Quedar mal? ¿Por eso me arrastraste contigo? ¿Crees que te lo agradeceré? ¿Estás enfermo? Justo después de la reprimenda. Sigues haciendo el tonto así. No es muy bueno. De repente. Alguien se alejó del sendero. Sus palabras estaban cargadas de burla. Levanté la vista y vi al mejor estudiante del año. Ipan. Andrew lo soltó a regañadientes al oír esto. Ay, sí, es el mejor estudiante del año. Ratón de biblioteca. ¿Te preocupas por los asuntos de los demás además de estudiar? Se acercó pavoneándose. Chocó con el hombro de Ipan. Solo eres un bastardo sin padre. ¿Qué tienes de bueno? Ocúpate de tus propios asuntos. Esto no te incumbe. Pero Ipan permaneció inmóvil como una estatua. Sin moverse en absoluto. Mientras Andrew se tambaleaba hacia atrás por el impacto. Sus ojos ardían de ira. Y le lanzó a Ipan una mirada fulminante antes de marcharse de mala gana. Tras un largo silencio. Ipan habló. Tina. ¿Verdad? ¿Qué quieres? ¿Quieres denunciarme también? No soporto a la gente que denuncia a otros. No respondió directamente. En cambio, se agachó para recoger el libro de vocabulario. ¿Ya no quieres tu libro de vocabulario?
Gracias. Lo tomé con una mano. Pero no me soltó. ¿Era cierto lo que dijiste en el podio? ¿Qué parte? La de concentrarse en los estudios. No relaciones. Sí. Puedes venir a mí. ¿Centrarse en las relaciones? ¿O en los estudios? Se quedó paralizado. Su cara se puso roja. Y la actitud vehemente que tenía hacia Andrew no se notaba en ningún lado. O sea, yo no. Si tienen alguna pregunta. Puedes venir a verme. Lo miré con atención y me di cuenta de que era bastante guapo. La belleza de Andrew era llamativa. Pero el de Ipan era más recto y refinado. Pero yo estudié artes. Y tú estudias ciencias. Las matemáticas y el inglés están relacionados. Y la geografía también está más orientada a las ciencias. Ipan. Un estudiante pobre que dependía de un subsidio del gobierno. Sus logros académicos eran su única forma de mantenerse en la escuela. Pero debido a esto, gente como Andrew lo envidiaba, y lo habían acosado en privado muchas veces. Una vez, por casualidad, vi cómo lo golpeaban en un callejón cerca de la escuela. Le grité al director que viniera. Y así lo salvé. En mi último año de vida. Después de mi 5º aborto espontáneo, me lo encontré en el hospital. Fue él quien me ayudó a contactar al obstetra. En ese entonces, Andrew no me visitó ni una sola vez. Pero Ipan vino 3 o 4 veces. Más tarde descubrí que era hijo ilegítimo del director ejecutivo del grupo Ronsin. Su abuelo lo reconoció posteriormente. El presidente de la junta directiva. Y su carrera despegó. Con tan buenos recursos. ¿Por qué no aprovecharlos? Gracias. Durante los 2 meses siguientes de mi 2º año de preparatoria, estaba decidido. Mi objetivo era quedar entre los 5 mejores de la clase regular en los exámenes finales. Así podría pasar a la clase experimental. El fracaso en los exámenes de admisión a la universidad me hizo darme cuenta de que en gran parte se debía a mi mentalidad. Esta vez iba a vivir de otra manera. Así que ahora, incluso durante el tiempo libre en la clase de educación física, lo aprovechaba para memorizar vocabulario. Oye, me estoy yendo así, digamos. Tina. Nuestra clase de 6º va a jugar un partido de baloncesto femenino contra la clase de 4º. Nos falta una jugadora. ¿Quieres unirte? La 4ª clase era la de artes liberales, la clase experimental, la de Lisa. La clase a la que aspiraba. La miembro del comité de deportes. Zhu Jing. Pensó que me negaría y estuvo a punto de persuadirme aún más. Pero metí mi libro de vocabulario en mis brazos y la arrastré directo a la cancha de baloncesto. Efectivamente. Lisa estaba allí. Las 2 chicas que protagonizaron los chismes se reencontraron rápidamente. Y los espectadores estaban muy interesados. Naturalmente no dejaría que este drama se volviera vergonzoso. ¡Guau! Hasta el mentiroso sabe jugar al baloncesto. Lisa. Siempre tan delicada. Se estremeció involuntariamente al oír mi burla. ¿Por quién tiemblas? Andrew no está. Deja de fingir. ¿No estás cansada? Tina. No digas eso. En mi vida anterior. Cuando se cambió a esta escuela, era tan simple y torpe que casi todos la aislaron. Andrew y yo la habíamos visto comer sola en la cafetería y la invitamos a unirse a nosotros. Más tarde. Incluso compartí mi reproductor MP4. Ropa nueva. Y zapatos con ella. Al principio, Andrew me había dicho que me alejara de ella. Se burló de ella llamándola una campesina. Dijo que era de otra clase social. Pero nunca imaginé que estos 2 terminarían liándose. Si querían bromear, bien. Pero no podían manchar mi reputación. El partido de baloncesto empezó con el silbato. Lisa no sabía jugar al baloncesto, pero sí sabía defender. Tenía los brazos llenos de arañazos rojos donde me clavó las uñas a propósito. He oído que últimamente has estado estudiando mucho. Incluso le has preguntado a Ethan.
Te gusta mucho juntarte con gente pobre, ¿verdad? Solo te gusta presumir, ¿verdad? Quieres demostrarles a todos lo mucho mejor que eres. No. Tenía dos caras, una de ángel y la otra de demonio. A algunos les encantaba su disfraz. Pero no iba a tolerarla. Falsifica. Eres como una rata en la cuneta. No soporto que me traten bien. ¿No dijiste que te hacía bullying? Ahora déjame mostrarte cómo es el bullying de verdad. Con eso. Me giré y la empujé con fuerza. Se tambaleó y se estrelló contra el suelo. La gente a mi alrededor volteó a verla. Y extendí la mano fingiendo ayudarla a levantarse. Aunque esté en la ruina, nunca seré tan pobre como tú. Ser pobre no es tu culpa. Pero ser basura sí. Su pecho se llenó notablemente. Como si estuviera furiosa. Pero aún así me agarró la mano. Sabía que planeaba vengarse. Efectivamente. Menos de un minuto después empezó a pisarme el pie a propósito. Lo esquivé varias veces. Pero aún así terminé sufriendo. Dirigí la flecha hacia el oeste y un dolor punzante me atravesó el tobillo. Otro esguince. Igual que la última vez. Pero esta vez. Estaba preparado. No me desplomé en el suelo. En cambio. La empujé hacia atrás y caí sobre sus piernas. Un fuerte crujido. Ella gritó. Pausando el juego. Con tanta fuerza. Debió de haberse roto la pierna. Movió una silla. Se sentó a horcajadas sobre ella. Y se sentó a mi lado. Andrew, animándome cariñosamente. Sigo herido. El médico me dijo que no puedo comer mariscos. ¿Intentas empeorarme a propósito? Por una vez. Las orejas de Andrew se pusieron rojas. Tina. No quise decirlo. Solo quería decirlo. Te entiendo. Recuerdo todo lo que te gusta comer. ¿Intentas insinuar eso ahora que mi familia no tiene dinero? Ya no puedo permitirme estas cosas. ¿Pero puedes dármelas para que te las suplique? Andrew se puso cada vez más ansioso. ¿Cómo puedes pensar eso de mí? ¿Qué clase de relación tenemos? Crecimos juntos. Compartiendo todo. Se supone que estaremos juntos en el futuro. Deberías alejarte de esa pobre gente. No pude evitar reír. ¿Quién era? Es Lisa. ¿Te estará esperando ahí fuera con su muleta? Giró la cabeza rápidamente y vio a Lisa. Observando tímidamente desde afuera. Cuando notó su mirada, inclinó la muleta a propósito, como si estuviera a punto de caerse. Justo entonces. Iván entró con una bolsa de plástico en la mano. No hizo ningún esfuerzo por ayudarla. La esquivó con un amplio movimiento. Justo a tiempo para que Andrew interviniera y la apoyara. Si tienes la pierna rota, no corras. Si te vuelves a caer, ¿cuánto tardarás en sanar? ¿Qué problema? Su tono era cortante. Claramente enojada. Lisa se sobresaltó. Pero sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. No te he visto en unos días. Anoche horneé unas galletitas en mi habitación y quería que las probaras. Por favor, no te enojes conmigo. ¿De acuerdo? ¿Andrew? Al oír esto, el tono de Andrew se suavizó al instante. El alquiler que pagué por ti fue para ayudarte a recuperarte. No hagas más estas cosas raras. No me gustan. Puedes comértelos tú mismo. Así no hay desperdicio. Estaba disfrutando la escena cuando Ethan. Ya estaba colocando la comida que trajo de la cafetería en la caja de pulmones. Limpió los palillos y me la entregó. Le di un mordisco al muslo de pollo y lo elogié. ¿Prefieres esta comida de la cafetería que la que te compré? ¿O crees que Ethan es mejor que yo? No estarás planeando juntarte con este pobre tipo. ¿Verdad? ¿Tina? ¿No teme que te denuncien de nuevo? ¿No teme que digan que juegas a dos bandas? ¿Qué tengo que temer? Lo que temo es que la gente común y corriente me calumnie. Oír eso.
Andrew corrió y me tiró la caja de pulmones de un puñetazo. El delicioso muslo de pollo cayó al suelo. El ambiente en el aula se congeló de inmediato. Me tragué el bocado. Sin enfado. Y hablé despacio. Andrew, ¿podrías ser un poco más maduro? Ethan y yo no somos como tú y Lisa. Cuando nos conocemos, hablamos de estudios. No de tomarnos de la mano ni de susurrarnos cosas dulces. Tina. Te lo dije. Fue un malentendido. Si dices que es un malentendido. Y es un malentendido. No estoy discutiendo contigo. Parece que mi almuerzo está arruinado. Y todavía tengo un examen esta tarde. Me gustaría descansar un poco. Por favor, vete y no me bloquees la vista. ¿Por qué debería irme? Andrew me preguntó. ¿Por qué sigue aquí? Estoy en esta clase. Y ella está sentada en mi asiento. ¿Por qué debería irme? Una multa, Ethan. Sin decir palabra. Sacó los huevos de té de su bolsa y me los dio. Mientras recogía la basura. Respondió lentamente a la pregunta de Andrew. El que debería irse es otro. Curioso. Andrew agarró a Ethan del cuello del uniforme escolar. Los pobres son simplemente pobres. Le das comida a una chica y siempre es algo sin valor como huevos de té. ¿De qué hay que enorgullecerse? Ethan giró de repente y se quitó el collar de la mano. Lo ajustó lentamente. Deja de usar el término pobre. Al final. Ya veremos quién es realmente pobre. Esperemos y veamos. Sus palabras solo enfurecieron aún más a Andrew. Levantó el puño, listo para golpear a Ethan en la cara. ¿Qué hacen? Se escuchó la voz del director de grado. Los compañeros en el aula dejaron de ver el drama y fingieron estar ocupados. Andrew no tuvo más remedio que soltarle la mano. Me voy con un aura de ira. Afón, Ethan. Ven a la oficina conmigo. El tono del director era severo. Ethan me miró antes de dejar el recogedor y la escoba y seguirlo. Un escalofrío me recorrió el corazón. Pero aún así, obedientemente comí los huevos de té. Nada es más importante que la comida. Y nada es más importante que el examen. Después del examen por la noche me quedé en la puerta con mis muletas. Esperé un buen rato. Pero Ethan nunca apareció. Tal como lo había imaginado. El director debió haberle dicho que se alejara de mí. Empezó a lloviznar ligeramente. Tomé el teléfono y lo volví a dejar. Decidí no contactarlo. Una vez más. El coche de Andrew se detuvo frente a mí. Tina. Está lloviendo. Es difícil conseguir un taxi bajo la lluvia. Ven conmigo. Me quedé quieto. Sin moverme. Como si no fuera a venir. El director lo llamó a la oficina esta tarde y lo regañó. En especial, le recalcó que se alejara de ti. Es un tipo de voz suave y sin antecedentes. Claro. Tiene que escuchar al director. ¿Por qué sigues mezclándote con él? Lo miré sin expresión alguna. Y él, sintiéndose culpable, miró hacia otro lado. Mi mamá no te ha visto en mucho tiempo. Vamos a casa a cenar juntos. ¿De acuerdo? Tina. En mi vida anterior, siempre estuve con Andrew. Así que nunca se preocupó demasiado por mí. Ahora que lo ignoro. Era como un mosquito molesto. Zumbaba a mi alrededor. ¿Acaso lo mejor siempre es lo más difícil de conseguir? ¿Le hablaste de mí al director? En cuanto lo dije. Saltó del coche a toda prisa. Me agarró las muletas con ambas manos. Me retuvo. No digas tonterías. Solo es un viejo testarudo. Por mucho dinero que le haya dado. No funcionó. Insistió en reprendernos públicamente. ¿De verdad crees que me va a escuchar ahora? Me burlé. Dile que Ethan, estando conmigo, retrasará mis estudios. En cuanto lo sepa, sin duda actuará. ¿Qué es tan difícil de decir? ¿Por qué crees que lo dije yo?
¿Quién en la escuela no sabe lo unidos que son? Lisa y tú son iguales. Dos pájaros del mismo plumaje. Conspirando juntos para difamar a los demás. Te estoy calumniando. Si no tuvieran nada que ver, ¿por qué se tomaría la molestia de ayudarte con tus estudios y de ir a recogerte? No te hagas la inocente. J.E. Aunque tengamos algo. ¿Qué tiene que ver contigo? ¿Quién te crees que eres? En cuanto dijiste eso. La cara de Andrew se puso roja. Hemos estado mejor desde la infancia. Aunque ya no estemos juntos. Estaremos juntos en el futuro. En mi vida anterior, Andrew jamás habría dicho algo así. Cada vez que lo decía, se enojaba. ¿En serio? Las cosas eran diferentes ahora, Tina. Deja de ser terca. La lluvia está arreciando. Si te resfrías, será terrible. Sí, después de haberme llenado tanto la incisión. Tina. Sube al coche. En el momento justo. Lisa. Que había estado sentada en silencio. Habló. Echando leña al fuego. Lo supo en cuanto habló. Sería aún menos probable que entrara. Pero no la dejaría hacer lo que quisiera. Si está en el coche. No voy a entrar. A menos que la obligues a salir. ¿Qué te parece? Andrew no dijo nada. Pero su expresión estaba llena de vacilación. Como si le hubieran dado un poco más de tiempo. Realmente alejaría a Lisa. Lisa se quedó paralizada en el auto. Parpadeando con inocencia y torpeza. Todavía interpretando el papel. En ese momento se giró para mirarla. Y aproveché la oportunidad para apartarle las manos con mi bastón. Enseguida se dio cuenta de lo que hacía y me agarró de nuevo. Deja de causar problemas. No había terminado la frase cuando una oleada de fuerza llegó repentinamente desde atrás. Apartándole los brazos. Maldita sea. ¿Tú otra vez? ¿Vas a atormentarme para siempre? La directora te dijo que te alejaras de ella. ¿No oíste? Sé que eres tú quien está interfiriendo. ¿Yo? ¿Interfiriendo? Andrew le estrechó la mano. Caminando a su alrededor. Burlándose. ¿Cómo es que ni siquiera fuiste a buscarla en bici hoy? ¿Le pinchaste la rueda? ¿Para qué molestarte en preguntar? Ahora entiendo por qué Ethan llegó un poco tarde. No fue porque me estuviera evitando. Su bicicleta se había averiado. Lo miré. Y se disculpó suavemente. Perdón por llegar tarde. Ja. Sin bici, ¿cómo vas a llevarla a casa? ¿La vas a cargar? ¿Crees que esto es una especie de drama de ídolos? Biffan lo ignoró. Solo agitando la mano con desdén. Intentando hacerte el director ejecutivo. ¿Y luego montar un espectáculo? Antes de que pudiera terminar. Un Rolls Royce se detuvo silenciosamente junto a nosotros. En comparación, los coches de lujo de la familia Andrew parecían insignificantes. La puerta del coche se abrió con un clic. Y un mayordomo de mediana edad, con un paraguas en la mano, salió y lo colocó sobre nuestras cabezas. Joven amo. Por favor, pase. Deje que la señorita Tina pase primero. Por supuesto. Tina. Por favor. Me quedé paralizada por un momento. No me sorprendió su identidad. Sino lo temprano que había sido reconocido. Tú. ¿De verdad eres el joven amo de la familia Chinguizen equivocada? Y murmuró para sí mismo. La incredulidad se reflejaba en su rostro. No intentes usar el dinero para presionar a la gente. Te lo dije. Al final ni siquiera sabemos quién es el verdadero pobre. La respuesta de Ethan fue devastadora. Pisoteó todo aquello de lo que Andrew se enorgullecía. Andrew pareció paralizado por un instante. Y después de un buen rato gritó. ¿Así que siempre supiste que era más rico que yo? ¿Por eso me ignoraste? ¿Crees eso? ¿Que solo te gusta la gente rica? No dije nada una vez que subimos al coche.
Solo miraba por la ventana la lluvia caer. Lo siento. No te dije que mi padre es el director ejecutivo de Rongsen Group. Ryan. Mi madre fue su primer amor. Y después de que rompieron. Ella me tenía. Al oír esto, giré la cabeza para mirarlo. No me debes ninguna disculpa. Son asuntos de tu familia. Y tenías tus razones para no decírmelo. ¿No estás enfadado?, preguntó. Su voz era un poco vacilante. Claro que no. ¿Qué clase de maldición crees que soy? Bien. Suspiró aliviado. De ahora en adelante. Deja que este coche te lleve y te traiga de la escuela. ¿Te parece bien? Antes de que pudiera responder, añadió. No pretendo nada con esto. Solo creo que será más práctico. Y evitará que otros te molesten. Naturalmente. Está bien. Lo interrumpí. Cuando te hirieron, te salvé la vida. Ahora que me llevas. Me siento tranquilo. No necesitas excusarte. ¿Soy muy comprensivo? El mayordomo y el chofer de adelante se rieron. El Rolls Royce iba suave. Y en menos de 10 minutos llegamos a mi casa. Ethan quería acompañarme. Pero lo detuve y bromeé. ¿Qué tal si dejas que estos caballeros se lleven al joven amo a casa? Ethan se puso rojo. Pero no se resistió. Di unos pasos hacia adelante. Usando mi bastón. Cuando Ethan me llamó de repente. ¿Tina? Seguro que entrarás a la clase experimental. Y seguro que entrarás a una buena universidad. Ambos tenemos un futuro brillante por delante. Agité mi bastón y respondí, lo sé. No hace falta decirlo. Ethan sonrió de repente. Su sonrisa radiante. Cuando volví a mirar hacia arriba, la lluvia había parado. Y había salido el sol. Como dijo Ethan, entré a la clase experimental de forma natural. Recibí comentarios muy positivos. Mi motivación para estudiar se fortaleció aún más. Tras empezar el tercer año, los asientos de la clase se cambiaron varias veces. Y me encontré sentado junto a Lisa. Era innegable que el destino era realmente extraño. Después del verano. Mi pie estaba casi completamente curado. Pero Lisa aún cojeaba. A menudo pasaba junto a ella. De un lado a otro. Corriendo de un lado a otro. Cada vez que veía la frustración en sus ojos. Me sentía aún más feliz. Así que bailé frente a ella. Esta tarde. Mientras saltaba por el patio, me encontré inesperadamente con Andrew. Estaba a punto de darme la vuelta y marcharme cuando me agarró la muñeca. Sin decir palabra, me dio una taza de té con leche con pajita y me puso una nota en la mano. Decía, después de la escuela. En la sala de equipamiento deportivo. Te espero. Cuando las cosas parecían extrañas. Tenía que haber algo. Regresé a mi asiento en el aula y dejé el té con leche y la nota en el escritorio de mi querida compañera de escritorio, Lisa. Ella retrocedió cojeando y vio el té con leche en el escritorio. Con cara de desconcierto fingí estudiar, observando su reacción. Cuando vio la nota se puso roja y me miró disimuladamente. Ella sabía que la nota era de Andrew. Creyó que había ganado. Me reí suavemente. Y no pudo ocultar su expresión triunfal. Soltó, ¿de qué te ríes? Eres muy popular. Aparte de Andrew. ¿Tienes otra admiradora? Esta vez. Sorprendentemente no replicó, sino que bebió su té con leche en silencio. Al ver la expresión de la niña, incluso sentí algo de compasión. Entregarle el corazón a alguien que ni siquiera lo tiene no terminará bien. En cuanto terminó la escuela, empacó sus cosas con entusiasmo y se fue. Su cara estaba aún más roja que antes. Casi como si tuviera fiebre. Caminé deliberadamente por el parque varias veces. Como media hora después. Andrew salió del cuarto de equipo deportivo. Parecía nervioso y se pasaba las manos por el pelo constantemente. Ya era invierno.
Y su cabello estaba húmedo de sudor. 5 minutos después, Lisa emergió. Ella cojeaba. Como siempre. Pero esta vez. Jugueteaba constantemente con los pantalones de su uniforme. Daba pasitos. Miraba nerviosamente a su alrededor, como si temiera que alguien la notara. Enseguida comprendí que algo había pasado entre ellos. Esa taza de té con leche sí había sido manipulada. Andrew se había atrevido a drogarme. Sinceramente nunca imaginé que pudiera ser tan despreciable. El tiempo pasó rápido. Y las vacaciones de invierno solo duraron 9 días. Después del examen simulado, quedé entre los 30 mejores de mi grado. Estaba más de 30 puestos por delante de Lisa. Cuando se publicó la lista de clasificación, ella permaneció de pie junto a ella, inmóvil durante un largo rato. No fue hasta que Andrew apareció y le pellizcó el trasero juguetonamente que ella reaccionó. Delante de todos. Coquetearon. Y Lisa no parecía avergonzada en lo más mínimo. Después de la escuela, descubrí que se había colado en el aula de banda y música de la sección de secundaria. Hace 6 años, la secundaria se fusionó con la terciaria. Y el edificio quedó desierto. Era inquietante estar allí al anochecer. Salté la valla y me quedé a poca distancia. Oía con claridad la voz fuerte de Andrew y la respiración contenida de Lisa desde dentro. Estuve tentado de entrar y tomar fotos. Exponiéndolos por lo que hacían y vengándome de las calumnias de años atrás. Pero antes de poder actuar. 7 u 8 estudiantes de segundo año, que ya conocía, se acercaron caminando hacia mí. Cada uno sostenía un instrumento musical diferente. Tarareaban una canción popular. De repente me di cuenta de que iban a ensayar para el próximo festival de arte. A medida que sus pasos se hacían más fuertes, los sonidos del interior se volvían más frenéticos. Entonces se escuchó un suspiro bajo. Con un crujido. La verdad quedó expuesta al público. Sin ninguna protección. Al instante siguiente. Había 2 tipos de gritos agudos. Desde mi perspectiva, todo parecía absurdo. Usé mi cámara para capturar el caótico momento. En ese momento se escuchó un suspiro bajo. Una voz masculina familiar me susurró al oído: sé que no te atreviste a hacerlo. Así que, como no tenían dónde ensayar, les mostré un camino despejado. No me sorprendió. En cambio, me giré para mirarlo con admiración. Un suspiro divertido. De la familia, profundamente. Veo que eres de los que guardan rencor. ¿Tienes miedo? No tengo miedo. Solo estoy molesto conmigo mismo por no haber sido lo suficientemente despiadado. Gracias por la ayuda. Hice una pausa. Como agradecimiento por tu ayuda. Te recompensaré enseñándote el último problema difícil de matemáticas. Con el debido respeto, acepto. Los resultados del segundo examen simulado salieron rápidamente. Y mi clasificación mejoró 10 puestos. Con esta puntuación. Las mejores universidades 211 y 985 ya estaban a su alcance. Pero Lisa. Por otro lado. Bajé 50 puestos. Me sentí inesperadamente alegre. En marzo. La escuela anunció un examen físico. Y todos fueron enviados a un hospital cercano. Entre ellas las chicas. No fue sorpresa que Lisa fuera aislada por todos. Sobre todo cuando le midieron el pecho. Algunos admiradores de Andrew la señalaron. Tiene el pecho bastante grande. Con razón podía acostarse con Andrew y hacer esas cosas. Unas chicas traviesas incluso abrieron la puerta de una patada cuando se levantó la prenda para un examen interno. ¿Sigues fingiendo pureza? ¿La pillaron haciendo eso y te preocupa que la vean? Se lió con Andrew. Y aún así, sigue difamando a Tina por tener una relación. Menuda zorra intrigante. El médico los reprendió duramente. Pero después se tranquilizaron. La observé con frialdad. Pensando que sus sentimientos actuales eran probablemente 1000 veces más humillantes que los que yo había sentido entonces. Quizás mi mirada era demasiado obvia. Porque enseguida me vio.
Sonreí en silencio y articulé, tú te lo buscaste. Te lo mereces. Se mordió el labio. Su rostro estaba pálido. Temblando. En una semana, durante el estudio individual de la tarde, el profesor de política empezó a decir nombres y a devolver los trabajos. Obtuve 85. Estoy entre las mejores. Lisa. 56. Lisa bajó la cabeza y aceptó el papel con ambas manos. El profesor de política, tras haber cumplido mi respuesta, dijo decepcionado. ¿Cómo lograste dejar tanto? El examen de admisión a la universidad es pronto. Concéntrate en el juego. ¿Qué es más importante? ¿Tu futuro o arruinar tus relaciones? Piénsalo. Ya vienes de una familia pobre. No andes causando más problemas. Lisa estaba junto al podio. Demasiado avergonzado para moverme. Lisa, sal aquí. No supe cuándo. Pero la profesora de la clase ya había llegado a la puerta. Se disculpó con el profesor de política. Lo siento. Señor LV. Acaban de llamar del hospital. Necesitan hablar con este niño. Está bien. Está bien. Lisa. Adelante. Ven a mi oficina después. Pero Lisa no regresó. Sus padres armaron un escándalo en la oficina del director. Llamaron la atención de todos. Nuestra Lisa es una buena niña. ¿Cómo puede estar embarazada? Los padres de Lisa. Seguro que los resultados del examen físico del hospital son correctos. Por favor, cálmate. Tranquila. Nuestra Lisa nunca ha hecho algo así. ¿Cómo podría estar embarazada? Entonces solo nos queda pedirle a Lisa que lo confirme. Lisa. Dinos la verdad. ¿Quién es el padre? Lisa se mordió el labio y guardó silencio. El director. Al ver su reticencia, cambió su pregunta. ¿Es este niño Andreus? La pregunta era demasiado directa. Y en cuanto Lisa lo oyó, las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. El director lo supo al instante. ¿Lo hiciste voluntariamente? En cuanto habló, alguien entre la multitud se le adelantó. Por supuesto. Fue voluntario. Lo hicieron en la clase de música y banda A de secundaria. Y los atraparon. No tengo idea de cuántas veces ha pasado. Yo. La fragilidad actual de Lisa no era fingida. Y sí que tenía un aspecto lamentable. Pero aquellos que a menudo son lastimosos y tienen algo detestable en ellos. ¿Es cierto? Lisa, dime. ¿Es cierto? Su padre levantó la mano y la abofeteó. El director vio que la situación se estaba agravando y ordenó a los estudiantes que se fueran. ¿Dónde está Andrew? Necesito preguntarle por qué ha estado acosando a mi hija. Está en 12º grado. Un estudiante curioso que disfrutaba del drama me indicó la ubicación. Con la ubicación indicada, la situación fue fácil de manejar. Arrastró a Lisa directamente al aula. Y cuando ella tropezó, él continuó arrastrándola. Indiferente. Papá, no hagas esto. Si no tienes vergüenza. ¿Por qué debería preocuparme por mi cara? Para cuando llegaron a la clase 12, Andrew acababa de salir del baño. El director le agarró la oreja rápidamente. Tú, escapándote para fumar otra vez. Director. No es para tanto. Por favor, déjame ir. Andrew era solo un niño. Creía que siempre podría evitar el castigo haciéndose el simpático. Pero esta vez era diferente. ¿Eres Andrew? Un hombre de mediana edad. Agotado por la vida, escupió sus palabras con ira. Andrew se quedó paralizado. ¿Dejaste embarazada a mi hija? La segunda pregunta lo dejó paralizado. ¿Embarazada? Miró a Lisa, estaba tirada en el suelo. Y maldijo inmediatamente. Maldita sea. Entonces soltó. Era como una mosca sin cabeza. Dando vueltas. Aunque no había dicho nada.
Ya lo había dicho todo. El director quiso suavizar las cosas e intentó que volvieran a la oficina. Pero nadie se movió. Lisa, te lo vuelvo a preguntar. ¿Estás segura de que fue voluntario? Las manos del padre de Lisa temblaban. Como si estuviera a punto de desmayarse. Andrew permaneció en silencio. Miró a Lisa con enojo. Le advirtió que no hablara. Ay, ¿de nuevo fue voluntario? La tensión se prolongó. Como si estuviera a punto de estallar. No fue involuntario. Me drogaron. Bajo la mirada de todos. Una vez más, ella decidió protegerse. Igual que la última vez. Pero esta vez, la inmundicia recayó sobre Andrew. Karma. Lisa. No calumnies a nadie. Esa taza de té con leche. Ya estaba manipulada. Era para ti. ¿Te lo acabas de beber? Viniste a verme primero. Y te rechacé claramente. ¿Cómo no iba a ser para mí si estaba en mi escritorio? ¿A quién planeabas drogar entonces? Las lágrimas brotaban de sus ojos. Su voz temblaba. Pero sus palabras les dieron escalofríos a todos. Andrew se quedó sin palabras. Observaba nerviosamente a la multitud. Y de repente sus ojos me encontraron. Pero rápidamente los apartó. Se defiende apresuradamente. Mi familia siempre ha apoyado tu educación. Sin embargo, siempre buscas atajos. Intentando superar las barreras de clase. Quizás incluso planeaste embarazarte para hacerme responsable. La madre de Lisa había guardado silencio en la trastienda, pero ya no pudo contenerse. Somos simples granjeros. ¿Cómo íbamos a saber que aceptar tu dinero significaba tener que acostarnos contigo? Si lo hubiera sabido, nunca habría dejado que Lisa fuera a la escuela. Ahora la reputación de nuestro hijo está arruinada. ¡Qué desastre! HMPH. Lo veo como un intento de extorsión. Adelante. Muestra tus cartas. ¿Cuánto quieres pagar por esto? Su madre dejó de llorar al instante. Como si calculara la suma mentalmente. Su padre. Sin embargo, estaba frenético. Te demandaremos por violación. J.E. ¿Crees que te tengo miedo? Tengo todos los mensajes que me envió en mi teléfono. Algunos son bastante explícitos. A ver a quién le cree el juez en el tribunal. ¿Lo eras? Más evidencia telefónica. Fue ridículo. Esta vez. Intentaba hacerle daño a la misma persona a la que una vez intentó proteger. La naturaleza humana es impredecible. Deja que Lisa pruebe la amargura de la traición. ¿Quién quiere demandar a mi hijo? Una voz perezosa pero autoritaria se escuchó desde atrás. Era la madre de Andrew. Directora. Director. ¿No sería mejor tratar esto en privado? Señora Andrew. Lo siento mucho. Hay demasiada gente aquí. Y no pude detenerlos. Me contaste toda la historia por teléfono. Acabo de escuchar una parte. Algunas cosas no fueron agradables. Pero tengo una pregunta, ¿por qué está tan seguro de que este niño es de mi hijo? Según las descripciones del estudiante. Lisa está lejos de ser una chica pura. Si pudo tener una aventura con mi hijo, ¿por qué no con otro? Yo no. No tienes pruebas. Lisa finalmente se levantó del suelo. Su dedo tembloroso señalaba a la multitud. Mucha gente lo vio. Para demostrar su valía. Ya no le importaba su reputación, era triste y lamentable. ¿Quién lo vio? ¿Puedes señalarlos? Los ojos de Andrew se iluminaron. Apuesto a que no pudo distinguir las caras. Lisa de pie observando a la multitud a ciegas. Parecía completamente aturdido. Solo recuerdo a mucha gente. Incluso lo escuché con mis propios oídos. Le dijiste a un montón de chicos que te acostaste conmigo. Dijiste que aunque alguien te viera, no le arruinaría la cara a nadie. Solo estaba presumiendo. ¿Quién no presume?
Ya veremos cuando nazca el bebé y le hagan la prueba. El padre de Lisa gritó furioso. El hijo de nuestra familia Andrew debe nacer de una dama decente y bien emparejada. Un bastardo no merece llevar el apellido Zhu. Nos estás intimidando solo porque tienes dinero. Voy a llamar a la policía. Apenas había pronunciado sus furiosas palabras cuando irrumpió un grupo de policías. ¿Así que fuiste tú quien denunció el delito? Supimos que aquí ocurrió una violación. La policía se llevó a Andrew y a Lisa. Este año no presentaron los exámenes de admisión a la universidad. Presenté los exámenes según lo programado. Al salir por la puerta del tercer instituto después del examen final de inglés, encontré a Ethan esperándome. ¿Cómo te fue? Tal como lo esperabas. Entonces no hay problema. Medio mes después. Salieron los resultados. Obtuve 640 puntos. Lo que significaba que, aparte de Tsinghua y la Universidad de Pekín, podría elegir cualquiera de las 985 mejores universidades. Tras la publicación de los resultados, Ethan me preguntaba constantemente dónde estaba solicitando plaza. No lo sé. Ahora mismo me siento muy libre. Vaya donde vaya. Confío en que viviré bien. Pero aún tienes que decidir dónde vivir. Ethan estaba ansioso. Y comprendí su preocupación. Pekín. ¿En serio? ¿En serio? ¿No estás tú también en Pekín? Mi pregunta le puso cara de pocos amigos. Intercambiamos una sonrisa en silencio. El día de la solicitud, volví a ver a Lisa en la puerta de la escuela. Estaba forcejeando con la ropa de cama y los utensilios de cocina del dormitorio. Se secaba el sudor de la frente con lástima. Cuando llegó el taxi, no podía soltar las manos. Casi llora. Más tarde. Por mi aspecto me casé 2 o 3 veces. Solo para acabar siendo una tortura irremediable en el matrimonio. Finalmente se suicidó. Justo ahora. Se dio la vuelta y se tragó el segundo agradecimiento. Había empezado a decir, no hace falta que me agradezcas. Respondí con decisión. Dudó un momento. De repente me lo dijo, me he hecho un aborto. Me di cuenta. ¿Eres feliz? Sí, no había cumplido mi obsesión. Soy feliz. Ustedes dos terminaron así. Solicitaron admisión en una buena universidad. Y ahora están aquí para presumir. ¿Verdad? Sí, una ladrona también. Me encanta presumir. ¿No lo sabías desde siempre? Esta vez no tuvo fuerzas para replicar. Metió sus cosas en el taxi en silencio y luego subió. ¿A dónde? Señorita. Estación Liuxian. Iba de regreso a ese pequeño pueblo de montaña. Mantuve la cabeza en alto y caminé en dirección contraria. Donde Ethan y su coche de lujo me esperaban. No la miré. Pero podía sentir la mirada de Lisa sobre mí. Esta vez. Nuestros destinos eran completamente opuestos. Andrew y Lisa fueron expulsados de la escuela. La familia de Lisa no logró demandar a Andrew. Pero en privado. Me extorsionaron una cantidad considerable de dinero. Todo gracias a la foto que tomé. Se la envié anónimamente. Eso, gracias, lo recibí antes. Lo acepté sin dudarlo. Fin.